uno de los más grandes revolucionarios de la historia, Ernesto Che Guevara, nacido en Argentina, pero internacionalista, reivindicado como propio por los que luchan contra la opresión y la explotación en todo el mundo. El Che Guevara fue parte central con el liderazgo ejercido en esa gran revolución que conmovió nuestro continente, esa gran revolución que se inició como una gran lucha antidictatorial y antiimperialista que fue la Revolución Cubana y que tomó rápidamente una dinámica socialista. Esa revolución que desmintió la teoría que tenía la mayoría de los partidos comunistas del continente, que sostenían que por su atraso económico América Latina no estaba madura para que los obreros y los campesinos se hiciesen del poder. Y obviamente provocó una enorme conmoción. En primer lugar, desató la política del imperialismo norteamericano para evitar nuevas Cubas en América Latina. Y a la vez desató la energía de decenas de miles que se vieron identificados con la perspectiva de no tener que padecer el atraso y la dependencia y poder avanzar hacia una sociedad donde las clases explotadoras fueran verdaderamente expropiadas. El Che Guevara no se quedó ocupando los sillones del poder una vez derrocada la dictadura de Batista. El Che Guevara era ante todo un internacionalista que comprendía que el imperialismo es un sistema mundial y que nuestra lucha es por terminar con ese sistema en todo el mundo. Y fue a combatir al África y continuó combatiendo en América Latina. En esas circunstancias de ese combate fue capturado por las tropas del ejército boliviano dirigidas por la CIA y fue asesinado. Creo que en este homenaje, en el nuevo aniversario del asesinato del Che, vale la pena leer algunos de los planteos que él sostuvo en algunos discursos públicos. Me voy a referir a dos que tuvieron mucha trascendencia. Uno durante la famosa reunión en Punta del Este de la Alianza para el Progreso, donde se conoce como el Che Guevara viene clandestinamente a la Argentina el año 1961. Y allí el Che Guevara, discutiendo contra la política neodesarrollista con la cual el presidente Kennedy quería frenar las tendencias a la movilización de las masas, decía lo siguiente: señalaba que la condición previa para que haya una verdadera planificación económica es que el poder político esté en manos de la clase trabajadora. Ese es el sine qua non de la verdadera planificación para nosotros, decía el Che. Además, es necesaria la eliminación total de los monopolios imperialistas y el control estatal de las actividades productivas fundamentales. Amarrados bien de esos tres cabos, se entra la planificación del desarrollo económico, si no, se perderá todo en palabras, en discursos y en reuniones. Naturalmente, para que todo el pueblo participe en las tareas de la planificación, tendrá que ser todo el pueblo dueño de los medios de producción, si no, directamente ni participará. Y el Che, a la vez en ese mismo discurso, decía lo siguiente: nuestra revolución, la revolución cubana, fue una revolución socialista. Una revolución que tomó la tierra del que tenía mucho y se la dio al que estaba asalariado en esa tierra, o la distribuyó en cooperativas entre otros grupos de personas que no tenían ni siquiera tierras donde trabajar, aun cuando fuera asalariado. Nuestra revolución nacionalizó la economía nacional, nacionalizó las industrias fundamentales, incluyendo la minería, nacionalizó todo el comercio exterior, que está ahora en manos del Estado, y se dedicó a su diversificación, comerciando con todo el mundo. Nacionalizó el sistema bancario para tener en sus manos el instrumento eficaz con que ejercer técnicamente el crédito de acuerdo con las necesidades del país. Esos objetivos que señalaba el Che Guevara son objetivos indispensables para terminar con la dependencia y el atraso. El control real de los recursos estratégicos de la economía para que sea
la gran masa del pueblo trabajador la que intervenga directamente en la planificación de los recursos económicos. Y el Che Guevara, en un discurso posterior también muy conocido, el famoso mensaje que da a los pueblos del mundo desde la conferencia tricontinental, sacaba la siguiente conclusión, hablando sobre cómo eran las movilizaciones de masas en los países de América del Sur, de África y de Asia. Y señalaba lo siguiente, decía el Che: las burguesías autóctonas han perdido toda capacidad de oposición al imperialismo y solo forman su furgón de cola. No hay más cambios que hacer, o revolución socialista o caricatura de revolución. Y creo que este planteo del Che Guevara es un planteo que mantiene completa actualización. Si algo nos ha mostrado la historia de nuestro país, pero del conjunto de los países oprimidos por el imperialismo, es que las burguesías locales son completamente cobardes e incapaces de encarar un camino de desarrollo independiente y de emancipación nacional. Esas burguesías no han dudado en entregarse una y otra vez a la dominación imperialista, más allá de tener regateos y disputas parciales. Y la conclusión de la última década en América Latina no es distinta. Ninguna burguesía nacional ha encarado un camino de verdadera independencia, más allá de regateos parciales. No es un camino independiente ser pagadores seriales de la deuda externa. No es un camino independiente mantener el centro de la economía nacional en manos del capital extranjero. Y creo que son dos puntos que son clave. O la tierra en manos de los grandes propietarios agrarios, cuando sabemos que en nuestro país solo 4.000 grandes propietarios concentran la mitad de toda la tierra que se dedica a agricultura y a ganadería. Señor presidente, no me considero guevarista. Creo que la estrategia que sostenía el Che Guevara, la generalización del planteo de la guerra de guerrilla, fue equivocado como método de lucha, y que el Che veía en América Latina, en el campesinado pobre, el sujeto central de la emancipación y no en las grandes masas de la clase obrera. No coincido con ese aspecto. Y sí, creo que el Che Guevara, en su propia práctica, fue comprendiendo el papel nefasto que jugaba la burocracia que estaba al mando de la Unión Soviética. Él empezó con mucha simpatía por lo que pasaba en la Unión Soviética y se fue desilusionando. Terminó denunciando claramente el papel nefasto de esa burocracia que usurpó las banderas de la gran revolución socialista de 1917. Creo que si un sentido tiene el homenaje al Che Guevara, y creo que es el sentido que tienen que tener los homenajes, no es simplemente recordar a algunas personas, sino plantear que en medio de una crisis capitalista que ya lleva 6 años, donde todos los índices y pronósticos de la economía son nuevas recesiones, se pronostica ahora un nuevo octubre negro con caída de las economías de todos los países centrales, incluso de Alemania, que era la que decían que se mantenía al margen. La perspectiva del Che de plantear la lucha por otra sociedad, de plantear que el poder lo tengan los obreros y los campesinos, la perspectiva del Che de que tenemos que tener una mirada internacionalista, sigue siendo profundamente contemporánea. Hasta la victoria siempre. Muchas gracias, señor presidente. Porque estamos repudiando un hecho muy importante como es la masacre de estudiantes que se ha realizado en México, la conocida como masacre de Iguala. Y tomo la palabra por 2 motivos. Primero, me une con los estudiantes mexicanos haber compartido con ellos la gran lucha del año 99-2000 y haber estado preso en México junto con los estudiantes del Consejo General de Huelga de la UNAM en aquel entonces. Y en segundo lugar, porque en este momento hay más de 40 estudiantes que siguen desaparecidos. La masacre ocurrió cuando el 28 de septiembre en el estado de Guerrero estaban organizando para movilizarse hacia el Distrito Federal, donde todos los 2 de octubre se conmemora otra masacre de estudiantes, la masacre del 2 de octubre, la conocida como la masacre de la Plaza Tlatelolco,
y es común que los estudiantes organizan actividades en los micros para ir. En ese marco es que la policía detiene los micros de los estudiantes normalistas, mata a 4, hiere a 25, en la balacera asesinan a 6 civiles, miembros de un equipo de fútbol, y secuestran a 43 estudiantes que al día de hoy siguen desaparecidos. Entonces, creo lo importante de que un grito que fue emblema de la lucha de las madres de Plaza de Mayo en nuestro país, que es la aparición con vida, un grito de tantas marchas que es con vida los llevaron, con vida los queremos. Hoy creo que tenemos que hacerlo retumbar en todo el mundo para lograr la aparición con vida de los estudiantes mexicanos. Las calles de todas las ciudades de México están siendo surcadas por movilizaciones y este 22 de octubre va a haber una jornada internacional que también vamos a participar en nuestro país con este reclamo: con vida los llevaron, con vida los queremos. Creo importante hacer llegar a las autoridades mexicanas en el país, a la embajada y los consulados, los pronunciamientos que vayamos logrando y señalar la responsabilidad tanto del alcalde de la localidad donde fueron secuestrados y asesinados los estudiantes normalistas, del gobernador del estado de Guerrero perteneciente al PRD y del propio presidente Enrique Peña Nieto, que ha sido denunciado por las organizaciones de estudiantes y todo el movimiento democrático que en México se viene movilizando. Lograr la aparición con vida de los estudiantes secuestrados creo que también tiene que ver con los pronunciamientos, la militancia y la movilización que hagamos. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta.